vieron? ¿Cómo vieron esta concentración masiva de un montón de gente vestida de rosa, en donde vimos expresiones distintas, diversas? Se estaban arrancando unos carteles de Genaro García Luna, unos pósters inclusive, decían, por un lado el INE no se toca, pero también García Luna no se toca, el privilegio no se toca. ¿Cómo viste, Hamlet? Lo resumiste bien en la última frase, Andrea Eurípides. En realidad es una marcha en defensa de privilegios. Quienes estaban ahí defendían de una u otra manera su estatus, el lugar que el neoliberalismo les dejó. Para ellos, la representación popular no existe, simplemente la identifican como estamentos, espacios que estarían reservados solamente para personas con ciertas características socioeconómicas principalmente, pero también de ideología. Claro. Sí, eso es lo que defienden en toda su expresión. Entonces, para ellos no es excesivo que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Porfirio Jacobo, Porfirito, ganen 260,000 pesos al mes. Para ellos no es excesivo que se vayan a llevar un finiquito de entre 10 y 15 millones, escondido en su seguro de separación individualizada, que es una caja que se alimenta con todos estos recursos. Entonces, a ellos no les asusta este tema, pero a nosotros nos ofende y nos duele en un país con tanta desigualdad. Claro. Oye, Eurípides, si tú piensas que la gente que salió a concentrarse de manera masiva en el Zócalo conocía de estos finiquitos, de estas bolsas, de estos fondos discrecionales, ocultos, secretos, de los cuales gozan pues Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo y otra serie de integrantes de la ya tan llamada burocracia dorada? ¿Tú crees que la gente sepa esto? Mira, yo como me estás diciendo que es una plática muy honesta, te voy a ser sincero. La verdad es que yo creo que la mayoría de la gente que participó en la marcha de ese domingo, pues es gente que va a movilizarse por cualquier cosa que huela a López Obrador. Claro. Es gente que está absolutamente infundida de odio, de racismo, de clasismo, y como ven en López Obrador la llegada al poder de una gente del pueblo, abajo, eso les enardece, les molesta mucho, y cualquier oportunidad que tienen para manifestar ese odio en contra de López Obrador y todo lo que él representa, pues los moviliza. Entonces creo que esa es la razón fundamental de la concentración del domingo. Y bueno, pues pasan por alto o hacen vista gorda de todos estos excesos, de todos los privilegios que significa la burocracia dorada del INE. Claro. Y eso creo que es lo fundamental. No les importa, digamos. Claro. Ya es lo demás es lo de menos para ellos. Es la cuestión de manifestarse en contra del presidente y de su proyecto. Claro, pues a resumidas cuentas hemos hablado un poco de la concentración, ¿no? De esta concentración que se dio en el Zócalo, que fue amplísimamente cubierta por los medios de comunicación tradicionales, por los grandes consorcios mediáticos, ¿no? Con esto, ciertas personas, dentro de las cuales me incluyo, pues que se pretendió tapar el asunto de García Luna y la sentencia condenatoria en contra de quien fuera secretario de Seguridad Pública, y como cambiar la página, ¿no? O sea, cambiar de tema. Pero bueno, hay muchos asuntos que hay que analizar en la reforma político-electoral. Y yo empezaría, Hamlet, si te parece bien, ¿era necesaria una reforma político-electoral? Tú que conoces también el sistema político mexicano, particularmente en su veta electoral, ¿era necesaria la reforma político-electoral? Porque hay quienes dicen, pues tuvo que haber sido muy al inicio del sexenio, habiendo ya pasado, o sea, como poco tiempo de la transición, ¿no? Que es cuando se suelen hacer reformas estructurales como esta. ¿Era necesaria la segunda mitad del sexenio del presidente proponer esta reforma constitucional? Lo primero que tenemos que decir, Andrea, es que Calderón sí sabía, y que Margarita sí sabía. Claro. ¿Sí sabía o no sabía, pues? Sí sabía. Y lo interesante ya en la aplicación de la reforma, la principal razón por la cual no avanzó la modificación constitucional es porque se tocaban los privilegios de los partidos políticos. Para este año, 2023, los partidos están llevando 6,000 millones de pesos a nivel federal de prerrogativas, más otros 5,700 a nivel estatal, porque les da presupuesto el INE a nivel federal, pero también las legislaturas en los congresos locales. Ahora, la fórmula, ustedes van a decir, ¿por qué tanto dinero, no?
La fórmula para la asignación del presupuesto a los partidos está en la Constitución. Entonces ellos encumbraron sus privilegios, los resguardaron en una bóveda que no puedes abrir si no tienes 2/3 partes. De ahí la importancia, Andrea, de que en el 2024 haya una lección contundente a estos partidos corruptos del régimen neoliberal, de la mafia, como bien expresó mi compañero Eurípides ahí en el Consejo General del INE, para por fin derrotar estas barreras y que pierdan esos recursos. Y hay encuestas. Le salió el tiro por la culata a Lorenzo y a Ciro, porque creyeron que después de una campaña de desinformación del INE, la ciudadanía iba a estar en contra de los principales aspectos de la reforma constitucional y también se replican algunos en el Plan B. Pero tienes que el 93% de los ciudadanos están a favor de reducir el presupuesto a los partidos políticos. Esto según la encuesta de ENCOL, ¿no? La encuesta de ENCOL, pero también es coincidente con la que hizo Telefónica el INE con otra espejo que hizo parametría con el propio partido, con Morena. Las tres coinciden. Antes de que nos compartas esos datos, recordarles a quienes nos están viendo que nos ayuden compartiendo este en vivo, por supuesto, recordarles un asunto que es fundamental. El Instituto Nacional Electoral hizo un levantamiento, ¿no? Hizo una encuesta del propio instituto. Fue juez y parte, como le gusta hacer en muchas ocasiones. Y como le fue mal en la encuesta, pretendió ocultar los resultados de esta encuesta, ¿no? La escondió y fue a través de la representación del diputado Mario Yergo de Eurípides que se logra tener esa información y divulgarla. Pero además no se equivocaba la encuesta del INE. Hubo otras dos, que son las que mencionabas, que confirman estos resultados. Eso fue en partidos. Pero es lo mismo para reducción del número de legisladores. Y coincide también con quitarle presupuesto al Instituto Nacional Electoral. 74% en una encuesta, 75% en otra, pero a favor de eliminar estos excesos, Andrea. Entonces la respuesta es sí era urgente y sigue siendo urgente una reforma en materia electoral. Creo yo que ahora todo este entorno nos deja ver que la reforma más urgente en este momento también es una al Poder Judicial. Sí, claro, por supuesto, porque solemos hablar mucho del INE, porque es a donde la ciudadanía pues tiene más cercano el INE, ¿no? O sea, si le dices Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no dice mucho en términos generales, ¿no?, a la población mexicana, pero es a donde la oposición llevó también el debate. El INE no se toca, pero no habló en ningún momento del Tribunal Electoral, de la Sala Superior, de la Sala Regional, no habló en ningún momento de los organismos públicos locales electorales, de los OPLES, de los institutos estatales. Bueno, esta reforma incluye muchísimos puntos, ¿no? No pudimos rescatar todos los que venían en la reforma constitucional, porque pues no teníamos efectivamente, por este candado del que ya hablaba Hamlet, la mayoría calificada, pero pudimos rescatar otra serie de puntos, ¿no? ¿Cuál podrías decir, Eurípides, que es el punto más importante, el medular de la reforma político-electoral en leyes secundarias, para que la gente lo conozca? Sí, antes me gustaría decir algo que bien mencionaba Hamlet. Mira, el tema de que hayan agarrado al INE como bandera es porque hay que ser sinceros, y también es un reto para los que participamos ahí en la representación. El INE como institución está bien visto por la gente. ¿Por qué? Porque uno pues recibe su credencial para votar con racional funcionamiento de sus módulos, pues la usa para ir al banco, para hacer todos los trámites. Entonces, la credencial para votar con fotografía es una herramienta que uno siente muy cercana. Claro. Entonces, además, hay un aparato de comunicación muy importante por parte del INE, tiene la administración de todo el tiempo del Estado y tiene un presupuesto muy importante de comunicación que todo el día te está diciendo el INE, el INE, el INE, el INE, el INE es tuyo, somos parte del INE. Entonces, está muy familiarizada la gente con el Instituto Nacional Electoral. Esa cuestión la han aprovechado los que están en la cúpula del poder del INE para decir que entonces ellos son el INE y que la gente sienta que si hay alguna transformación que toca los privilegios de arriba, puedan ellos decir, es que nos quieren quitar nuestra credencial para votar. Entonces, para mí sí es muy importante y ha sido una cuestión muy reiterada que hemos tratado de hacer, decirle a la gente que es absolutamente falso que esta reforma tenga de cerca algo que ver con que no tengamos ya nuestra credencial para votar. Que eso sigue absolutamente garantizado, y yo diría que eso es parte de lo fundamental de comunicar en términos de qué es la reforma electoral, qué es el Plan B,
es que el INE sea eficiente, que sea austero, pero no tiene nada que ver con que va a cambiar algo con el tema de la credencial para votar. Eso es para mí fundamental, claro, que lo digamos. Porque es una de las mentiras más dichas, ¿no? Y hemos visto a compañeras y compañeros que con valentía se acercan a las marchas y le preguntan a la gente, ¿por qué están marchando? Y la gente dice, no, pues porque me van a quitar mi INE, mi único documento identitario, imagínate nada más. Cosa que hay que hacer una pausa, ¿no? Hay que pensar, nosotros que somos diputados, Hamlet, en quitarle la preservación del derecho a la identidad al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Tendremos que pensar en una identificación personal más allá de lo electoral, como lo tienen en otros países, como en Europa, el DNI y otros asuntos, ¿no? Pero bueno, eso está de más. Creo que es una de las mentiras más dichas. Otra de las mentiras más dichas es que vamos a correr un montón de personal. Algunos medios de comunicación se prestaron a decir que eran cerca de 8,000 trabajadores. Hamlet, ¿cuántos son en verdad, no? Porque escuchamos vocales y entonces no sabemos qué son los vocales, cuántos se van en los distritos federales, cuántos se van en las entidades federativas, y son 8,000 personas. ¿Cuántos se van efectivamente? Para decirle a la gente, ¿no? Y que son datos verificables, más allá de lo que estén cacareando pues estos referentuchos de la oposición. Sí. Andrea, pues precisamente les reclamamos en la sesión del Consejo General por esta desinformación. El plan B toca solo a la burocracia dorada del INE, que además es ociosa. Trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio con unos sueldazos increíbles. Solo trabajan en elecciones entonces. Sí, tú mencionabas hace rato a los soples, a los institutos locales, que también tienen mucha cercanía con los ciudadanos de los estados, o sea, los ubican muy bien. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, por ejemplo, el de Chihuahua, el de Puebla. Pero el tema es que hay una duplicidad en las funciones e incluso se estorban. Como cuando lanzan un balón, un centro, y no se ponen de acuerdo 2 jugadores y en lugar de pegarle a la pelota se pegan ellos en la cabeza. Esto ocurre todo el tiempo con el sistema electoral. Te interrumpo rapidísimo. Y además hay unas grillas internas entre el INE y los soples, y como todo tiene que ver con sueldos, salarios, nóminas, sí, hay una pelea constante entre los consejeros del INE, que quién pone a un consejero en un estado, que quién pone a un vocal ejecutivo. O sea, que los propios consejeros, siendo botín, tienen su botín en los estados. Ay, caray. El botín del botín. El botín del botín. Ahora sí que el botín del botín. Muy interesante porque antes las legislaturas locales y los gobernadores, o sea, 2 poderes de los 3 que existen en los estados, elegían a los consejeros y magistrados. Ahora ya no, todo se decide aquí en la Ciudad de México. De que ya se les olvidó lo que presentaron y ya no les interesa la disponibilidad del recurso, ¿no? O sea, la verdad es que es una cosa completamente cínica, hipócrita, y yo siento eso en la barriga, la rabia, así la náusea, cuando los veo en la televisión, pero bueno, tú, Eurípides, tienes que convivir con ellos todas las semanas. Me compadezco, pero totalmente. ¿Cómo le haces? Una tila. No, y además te tomas una pasiflora. Te lo podrá platicar también bien Hamlet. Eso es como una corte del rey. Sí. Ahí estamos rodeados de toda una serie de súbditos de Lorenzo Córdoba, que lo vimos esta sesión en donde se restituyó a Edmundo Jacobo, de cómo entra Edmundo Jacobo y se paran y aplauden. Bueno, hasta le hace así como que le ponen la corbata a Lorenzo, ¿no? Nosotros hacemos nuestros posicionamientos, hablamos duro, les decimos las cosas de frente. ¿Cómo debe ser? Se ríen de nosotros, se paran, hablan entre ellos, se ponen de acuerdo. Es decir, es un escenario, la verdad es que no se ve siempre en cámara, porque pues las cámaras solamente enfocan a quienes está hablando, pero la verdad es que la dinámica interna dentro del Consejo General de INE es bien interesante, de cómo la mafia electoral opera en la realidad, no es, digamos, un invento discursivo. Son una mafia que se pone de acuerdo y que precisamente todo tiene que ver, o todo gira en torno a preservar control de dinero y de puestos en el Instituto Nacional Electoral. Oigan, y perdonen la pregunta, pero es que siempre me ha rondado. Y ¿sí? Como toda buena corte, hay bufones, claro, hay lacayos. Sí. O sea, está ahí Ciro Murayama, que es el bufón de... El monaguillo. El monaguillo de Lorenzo Córdoba, el lacayo. Ayer lo vimos al consejero Jaime Rivera. A él literalmente le pasan tarjetas. Eso es lo que tú tienes que decir, compañero. Entonces él se pone a leer lo que le dice Lorenzo Córdoba. Y lo ensayas. Sí, de verdad que es una corte del rey ahí. Oigan, ¿y son sesiones abiertas? ¿Se puede atender como audiencia o no?
Es sesión que se transmite siempre, lamentablemente, y lo hemos reiterado también muchas veces, cortan los comentarios en las transmisiones de Facebook, no le gusta los censuran, a los consejeros. A ellos que son tan demócratas, ¿no? En YouTube no puedes hacer comentarios sobre lo que estás viendo en la sesión. ¿Y ustedes creen que una persona racista, clasista, como Lorenzo Córdoba, se puede erigir, como lo ha pretendido hacer durante mucho tiempo, como el protector de la democracia? Porque siempre nos dicen, ¿no? Oye, este Instituto Nacional Electoral es el órgano que le dio la victoria al presidente de la República. Este es el INE que consiguió la transición democrática de la que ustedes tanto pregonan. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que existió una votación histórica masiva que impidió el fraude electoral. Sí. ¿Cómo podríamos comentarle a la gente, hacerle saber a la gente que no fue el INE el que le entregó un premio al presidente y que le dijo, híjole, ya, ahora sí ya te toca, Edmundo? ¿Qué crees? Ya, la tercera es la vencida y ya la tienes merecida. ¿Cómo le podríamos decir a la gente, o sea, cómo podríamos hacer esa división entre democracia e Instituto Nacional Electoral para que la oposición no las intente asemejar? Porque lo han intentado hacer durante mucho tiempo, ¿no? Sí, pues nosotros, los tres, resultamos electos en 2021, como ocurrió masivamente en 2018, gracias al apoyo popular por un proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador. Y ganamos como equipo, como Cuarta Transformación, como Morena, como coalición, a pesar del árbitro, no gracias al árbitro. Claro. Los jugadores, las personas relevantes, los protagonistas de esta transformación son ustedes, los que nos dieron la confianza con su voto, que esperamos pues honrar día a día en el trabajo legislativo, en la representación en el INE, para continuar con ese proyecto de nación. Pero no se dejen engañar, el árbitro siempre ha jugado en contra de Morena. Nada más la necesidad de la reforma, porque si no hay una reforma de fondo, pues la autoridad electoral y la mafia que está enquistada en el INE, en cualquier oportunidad que tenga, va a hacer un fraude o va a permitir un fraude electoral. A veces nos olvida, y yo creo que el 2018 es muy ejemplificativo de esa situación. En mi estado, en Puebla, hubo un fraude electoral abierto. Ahí nuestro hoy fallecido compañero Miguel Barbosa participó como candidato a gobernador en el 2018 contra la esposa de Rafael Moreno Valle, Marta Erika Alonso, y hubo un fraude y le robaron la gubernatura. La gente va a poder revisar en internet, hay videos de cómo el equipo de campaña encontró laboratorios literalmente, donde estaban fabricando las actas. Esas actas se metieron los compañeros, ahí evidenciaron cómo se estaban fabricando las actas electorales, pero aún aunque fue esta evidencia de fraude, validaron esa elección y en términos legales había sido electa como gobernadora Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Y bueno, ya luego sucedió lo que sucedió y se tuvo la oportunidad de repetirse esa elección y finalmente se impuso la voluntad de la gente, que era que Morena gobernara el estado de Puebla. Pero para que veas que aún en esta ola democrática que hubo en el 2018, si había o cuando hubo esta oportunidad de hacer un fraude, se hizo. Entonces, yo creo que esa es también una cuestión muy importante del presidente, que él dice, a ver, a mí no me importa que Morena es una potencia electoral, hoy lo es, y con el actual marco jurídico hemos llevado a cabo elecciones abrumadoras a favor del movimiento, pero quiere dejar sentado que no haya la posibilidad en el futuro en el que haya una oportunidad de que se cometa un fraude y que esta autoridad aproveche esa oportunidad para que se lleve a cabo un fraude. Y está muy bien, porque si hay un experto en fraudes, desde el lado de la víctima, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y si hay un experto en fraudes desde el lado pues del malo, de Malolandia, podría ser, por ejemplo, Edmundo Jacobo, que ha estado ¿cuántos años en el INE? Desde la prehistoria, es el dinosaurio. Es el dinosaurio, efectivamente. Creo que no habíamos nacido ninguno de los tres y él ya está. No, eso seguro, eso seguro. Supuesto ya va a tener credencial para votar, de hecho va a tener 18 años. Entonces, a 2026 vas a poder sacar, vas a decir, Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, van a emitir su credencial para votar. Entonces, por una parte tenemos, por supuesto, el tema de la austeridad republicana, que hacía falta que llegara al Instituto Nacional Electoral. La eliminación de la burocracia dorada, la simplificación de procesos, ¿no?
En tercer lugar, poder tener un árbitro neutral, imparcial, ¿no? Objetivo, ¿no? Y pienso yo en este último punto, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también está involucrado dentro de esta reforma, ¿no? Y se los digo yo porque como sabe la gente que nos está siguiendo y que nos está viendo, a mí me intentaron inhabilitar como candidato durante 3 años por decir que la Casa Editorial Mexicana del Fondo de Cultura Económica debía dedicarse a fomentar la lectura. Al igual que el presidente de la República, lo intentaron desaforar por querer conectar a un hospital. ¿Por qué hago estos ejemplos? Porque es evidente que existe un encono en contra de nosotros de parte de estas instituciones.